Buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos a Conectados con el Cielo, a un nuevo estudio de la Biblia, un nuevo tema. Vamos a tener una oración antes de continuar con el estudio para este día. Padre nuestro, gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y ahora, Señor, estamos aquí pidiéndote que perdones primeramente nuestros pecados. Si nos hemos equivocado en algo, Padre, perdónanos si hasta aquí, Señor, te hemos fallado. Antes de estudiar tu palabra, queremos, oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos. Y por eso, Señor, estamos acá ahorita orando para que tu Espíritu Santo pueda estar en este estudio. Y que todo, Señor, lo que hagamos, todo lo que digamos, sea para honra y gloria tuya. Que sea para beneficio, Señor, de cada uno de nosotros, para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre. Guíanos en los próximos minutos a través de tu Santo Espíritu en el estudio de esta mañana. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, si seguimos con el tema general del trimestre, administrar para el Señor hasta que Él venga. Y hemos llegado ya a la lección número 7 que se titula A uno de estos mis hermanos pequeños. Esa fue una frase que la mencionó Jesús, ¿verdad? A uno de estos mis hermanos pequeños. Y la lección para hoy, día martes 14 de febrero, es el joven rico. Ese es el tema para el día de hoy, martes. Así es que vamos a ver de qué se trata el estudio de este día. Y el texto bíblico, o que yo elegí para el estudio de esta mañana, lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 37 al 40. Ahí encontramos en ese texto, en esa porción de Mateo, ahí encontramos lo que es el texto base. Dice el versículo 37, Mateo 22, 37, 40 al 40. Dice el versículo 37, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el verso 39 dice lo siguiente, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verso 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, si nos vamos al tema de hoy, como les decía, es el joven rico. Eh, Creo que la mayoría de nosotros ya conocemos la historia del joven rico, ¿verdad? Un joven que se acercó, un hombre que se acercó a Jesús y le preguntó qué era lo que tenía que hacer para obtener la vida eterna. Ya bien, qué era lo que tenía que hacer para obtener la vida eterna. Jesús sabía ya que el corazón, sabía ya que el joven conocía los mandamientos de Dios. El joven ya conocía los mandamientos. Y le dijo, cuando Jesús le dijo que tenía que guardar los mandamientos y se los enumeró, este joven le dijo que lo guardaba desde su juventud. Y ahora el joven lo que quería saber era cómo obtener la vida eterna. Vamos a hacer un paréntesis. Y quiero que notemos acá que guardar o cumplir los mandamientos
no salvan a nadie. Guardar los mandamientos no me van a salvar. Quien nos salva es Cristo Jesús. Es nuestra fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Eso es lo que nos salva, la gracia. Somos salvos por gracia. Bien, Jesús sabía eso. Jesús sabía eso. Y por eso es que le respondió al joven que tenía que ayudar a los pobres. Por eso es que Jesús le dijo Jesús sabía que el joven guardaba los mandamientos, pero por eso le respondió que él tenía que ir y vender todo y luego dar a los pobres, compartir con los pobres. Y después él tenía que seguirle a él. La misma invitación que le hizo a cada uno de los discípulos, ven, sígueme. Fue la misma invitación que le hizo al joven rico y es la misma invitación que nos hace a cada uno de nosotros. Bien, entonces Jesús invitó al joven a que fuera y vendiera todas sus posesiones y que compartiera con los pobres, que le ayudara a los pobres. Y de esa manera, le dijo Jesús, vas a hacer tesoros en el cielo. ¿No es eso lo que estudiamos la semana pasada en el tema de la semana anterior? En temas anteriores estudiamos, acumulen tesoros en el cielo. Entonces, el joven rico, de esta manera, le dijo Jesús que iba a estar acumulando tesoros en el cielo. Jesús sabía que el joven era rico, que tenía muchas posesiones, ¿verdad? Y luego le invitó a seguirlo a él, ¿verdad? Jesús no estaba pretendiendo que el joven se quedara pobre, que vendiera todo y lo compartiera con los pobres y él se quedara sin nada. Jesús no pretendía eso para nada. Lo que estaba haciendo era probando al joven lo apegado que él estaba a las cosas terrenales, probando lo que él estaba apegado a lo material. Eso era lo que Jesús le quería demostrar al joven. Y en este caso, las posesiones, y como le tenía tanto amor el joven a las posesiones y a su dinero, ¿verdad? Entonces se fue triste. El joven se fue triste. ¿Qué ejemplo más claro para nosotros, hermanos, hoy en día? ¿Cuántas veces nosotros nos vemos apegados a algo material? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en la misma situación de este joven y a causa de ese apego nos vamos alejando de Dios? Y saben, a causa de ese apego nos vamos a alejar de Dios y vamos a perder también la vida eterna. De alejarnos de Dios, corremos el riesgo de perder la vida eterna. Así como este joven rico se alejó de Jesús y él perdió la vida eterna. No supo, ¿verdad?, decidir como tenía que hacerlo. Y nuevamente, mi querido hermano y mi querido amigo, vuelvo a recordar, Dios está interesado en tu corazón. A Dios no le interesa el dinero de nosotros. A Dios no le interesa cuántos vehículos, cuántos terrenos, cuántas casas. A Dios no le interesa lo que yo tengo, lo material que yo tengo. A Dios le interesa el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que a Dios le interesa. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa darte la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere darte la vida eterna. Él te ofrece la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos al cielo con Él. Vayamos al tema de la semana. El tema de la semana dice, a uno de estos, mis pequeños, mis hermanos pequeños. Eso es lo que dice el tema de esta semana. ¿Cómo podemos aplicar entonces la historia del joven rico a esto? Bien, Jesús lo mandó a vender todo lo que tenía y a compartir con los pobres. A eso lo mandó Jesús. Y le dijo Jesús que con eso él él iba a acumular tesoros en el cielo.
¿verdad? Eso, acumular tesoros en el cielo, ya lo estudiamos la semana pasada, como les repetí. Jesús, de la misma manera, nos invita a que nosotros acumulemos tesoros en el cielo. Esa es la invitación que nos hace. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 211 y 212, Elena de White escribió lo siguiente respecto al apego a lo material. Muy interesante la lectura. Dice lo siguiente: el hombre rico fue favorecido con toda bendición temporal y espiritual, pero rehusó, dice, cooperar con Dios en el empleo de estas bendiciones. El joven rico fue egoísta, mis queridos hermanos, y por eso él no quiso vender, él no quiso entregar, vender todo y compartirlo con los pobres. Aquí está claramente diciéndonos el espíritu de profecía. El joven rico rehusó cooperar con Dios en el empleo de esas bendiciones. Tal ocurrió, dice, con la nación judía. El Señor había hecho de los judíos los depositarios de la verdad sagrada. Los había convertido en mayordomos de su gracia. Les había dado toda ventaja espiritual y temporal y los llamó para que impartieran esas bendiciones. Asimismo, los llamó. Se les había impartido instrucción celestial, instrucción especial para instrucción especial con respecto a la forma de tratar a sus hermanos que habían caído en la pobreza, al extranjero que estuviese dentro de sus puertas y al pobre que se encontraba entre ellos. Tremendo, tremendo lo que hemos leído en esta cita. Dice que se le había dado al pueblo judío, se le había dado instrucción especial respecto a la forma de tratar, dice, a sus hermanos que habían caído en la pobreza. Bien. No habían de tratar de buscar todas las cosas para su propia ventaja, sino que habían de recordar a aquellos que se hallaban en necesidad para compartir con ellos sus bienes. Y Dios prometió bendecirlos de acuerdo a sus hechos de amor y misericordia. ¿Cuánto amor y cuánta misericordia tienes tú hacia los necesitados? Pero a semejanza del hombre rico, ellos no habían cooperado para aliviar las necesidades materiales y espirituales de la doliente humanidad. Qué tremendo. Llenos de orgullo, se consideraban como el pueblo escogido y favorecido por Dios. Sin embargo, no servían ni adoraban a Dios. Qué triste. Se consideraban el pueblo escogido, dice, y favorecido por Dios. Y sin embargo, dice, no adoraban, dice, ni servían a Dios. Colocaban su esperanza en el hecho de que eran hijos de Abraham, diciendo, simiente de Abraham somos, decían con orgullo. Cuando vino la crisis, se reveló que se habían divorciado de Dios y habían colocado su esperanza en Abraham, como si él fuera Dios. Dice, no usaron sus dones como mayordomos de Dios, de acuerdo con la verdad y la justicia. La eternidad, dice, no figuraba en sus cálculos y el resultado de su infidelidad fue la ruina de toda la nación. Qué tremendo. Qué tremenda lectura, mis amigos, mis hermanos. Increíble, no sé. Y hoy en día hay muchos, llámese laicos, llámese pastores, llámese dirigentes. Hay muchos que, como el joven rico, han sido elegidos para ser canales de bendición para aquellos necesitados. Y como dice la lectura, no han cooperado, dice, para aliviar las necesidades materiales y mucho menos, dice, las necesidades espirituales.
de los más necesitados. Y se enorgullecen de ser adventistas, vamos a decir hoy. Pero no sirven ni alaban a Dios, aunque así pareciera. Y cuando venga la crisis final, ¿qué va a pasar? Se va a revelar en realidad de qué lado estaba. La eternidad no figuraba en sus cálculos, dice la lectura, dice Elena de White. La eternidad no figuraba en sus cálculos. Y voy a finalizar con la pregunta que el escritor hace al final del estudio de hoy. Al final, el escritor hace una pregunta y dice, ¿qué significa perder la vida por la causa del Evangelio? ¿Qué tiene que ver esto con la mayordomía, si es lo que hemos venido estudiando durante las 6 lecciones anteriores? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, perder la vida por el Evangelio es la pregunta que hace el escritor, ¿verdad? No termino de entender, pero vamos a tratar de explicar un poco. Perder la vida por el Evangelio de Dios es cuando nosotros nos vamos a enfrentar a aquella prueba en la que tengamos que decidir, testificar, que tengamos que decir de qué lado estamos, si estamos de parte de Dios o estamos de parte de Satanás, o estamos de parte de su representante, del representante de Satanás en la tierra, que es el papado. ¿De qué lado vamos a estar en aquel día? Eso es allí es donde a causa del evangelio vamos a perder la vida. Entonces, eh, eso es perder la vida a causa del evangelio. Porque yo creo que por no ayudar a los pobres, que es el tema de esta semana, por no ayudar a los pobres, no voy a perder la vida eterna. Así directamente, por no ayudar a los pobres, yo no voy a perder la vida eterna. Tampoco ustedes. O sea, nadie va a perder la vida por no ayudar a los pobres. Pero, ahí viene el pero. Vamos a aclarar para que no quede, para que no hayan malos entendidos. Vamos a aclarar esto. Y es que todo está relacionado. Todo está relacionado. Y por eso es que elegí la lectura que les mencioné al principio, la que leímos al principio, la de Mateo, ¿verdad? La de Mateo. Que si amamos a Dios, seremos obedientes a sus mandamientos. Y entonces también vamos a amar a nuestro prójimo. Ahí dice que esos son los dos mandamientos más grandes. Amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón. Y luego dice que también vamos a amar a nuestros prójimos como a ti mismo, dice Mateo. Bien, entonces, si vamos a amar a nuestro prójimo y al amar a nuestro prójimo, entonces, en consecuencia de que yo amo a mi prójimo, la consecuencia ¿cuál va a ser? Que voy a querer que mi prójimo esté bien. Voy a querer que mi prójimo no esté pasando necesidades. Voy a preocuparme por mi prójimo. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Porque yo amo a Dios. Todo va relacionado con el amor. Y todo está relacionado. Entonces, como yo amo al prójimo, en consecuencia voy a querer que mi prójimo esté bien, que no le falte nada. Eso es lo que yo voy a querer. Así funciona esto. Así funciona. Si alguien no está pendiente por su prójimo, entonces quiere decir que no está cumpliendo la ley como debe de ser. Es decir, no la está cumpliendo por amor, lo está haciendo. Bueno, y en ese caso, sí se puede perder la vida eterna, ¿verdad? Porque se cumple la ley por puro legalismo, no se está cumpliendo por amor. Y Dios ve el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, y la ley no me salva, ya lo dijimos, pero, la ley
si yo obedezco a los mandamientos de Dios y obedezco la ley, entonces cuando vengan los juicios de Dios, yo voy a estar libre, voy a ser hallado eh, correctamente. ¿Por qué? No voy a ser encontrado falto. ¿Por qué? Porque yo he guardado los mandamientos. Y la gracia de Dios es la que me salva. Pero si yo no he guardado bien la ley, entonces voy a ser encontrado falso cuando vengan los juicios de Dios. ¿Verdad? No sé si se entiende. Espero que estemos entendiendo. Al guardar yo la ley, amo a Dios y amo a mi prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, entonces yo voy a querer que mi prójimo esté bien. Y de las bendiciones que yo reciba, yo voy a estar pendiente de que a mi prójimo no le falte nada. Así es esto. Así funciona. Dios, mis queridos hermanos, pueda ayudarnos. Que Dios pueda eh, ayudarnos a tomar la decisión de ser canales de bendición. Y que de lo que nosotros recibamos de su parte, también nosotros podamos compartirlo con aquellos que necesitan más que nosotros. No seamos como el joven rico, que prefirió ser egoísta y no cooperar con Dios. ¿Guardaba los mandamientos? Sí, pero entonces queda claro que lo guardaba por puro legalismo, no lo guardaba por amor a Dios. Esa es la diferencia. Nos vemos mañana. Te esperamos acá en Conectados con el Cielo para un nuevo estudio. Hasta pronto. Feliz día.